Hola, Dios te bendiga en gran manera. Tu hermano Stanley Medina en esta hora paso por aquí. Hoy no me tocaba transmitir, pero tengo a un apóstol, tengo a un pastor, a un hombre de Dios que trae una palabra fresca de parte del cielo. Hoy vamos a hablar del poder de la honra, de lo que debes hacer o cómo te debes manejar para poder recibir, aleluya, la provisión del mismo cielo. Que el eterno Dios te bendiga. Antes quiero decirte que tú eres una persona que tienes un llamado, que Dios te ha llamado para grandes cosas y que no te puedes rendir. Avanza en el nombre de Jesús, aleluya, y le pido al Señor que te fortalezca, que si estás enfermo, que recibas sanidad en el nombre de Jesús. Y en este momento recibimos al ministro Luis Alberto Gómez. El escenario es suyo, ministro. Bendiciones a todos aquellos que nos están observando a través de estas redes sociales. Les saluda el apóstol Luis Alberto Gómez y por la gracia y el favor de Dios estamos acá en esta hermosa nación como lo es la República Dominicana, en la ciudad de La Romana. Pues yo soy de la ciudad de Milagro, allá establecemos nuestro ministerio que tiene el nombre de AES, Ministerio Internacional AES, que significa Avívame Espíritu Santo. Entonces un cordial saludo para todos y bueno, gracias a nuestro amado ministro Stalin que nos ha invitado a compartir con todos y cada uno de ustedes. Esperamos pues que lo que podamos impartir desde este lugar pueda traer pues una semilla del Espíritu para usted y que podamos seguir creciendo juntos en el temor del Señor. Así que aquí estamos, ministro. Gracias por la invitación. Amén, 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 amén. Amado hermano, para mí es una honra de verdad tenerlo aquí, ser de bendición para esa multitud. Ahorita mismo tenemos unas 570 personas conectadas y de verdad que no se mueva. Hoy usted va a recibir un mensaje, un maná. Usted hoy va a comer del maná que descenderá del mismo cielo de parte del Señor para nuestras vidas. Mi amado, quiero, aleluya, que hablemos del tema del poder de la honra. Hay personas que dicen, yo no prospero, a mí me va mal, no sé cómo manejarme para poder ser bendecido, para que puertas se abran. Y yo quería que usted más o menos hablara sobre esto, que diera una pequeña instrucción conforme a la palabra o cómo se debe honrar a Dios, cómo se debe honrar a una persona, cómo se abren portales en el mundo espiritual para poder recibir la bonanza y tener una familia bendecida a través de la obra que nosotros en el espíritu y física podemos hacer para honrar a Dios. Bueno, en realidad el reino se maneja por códigos, ¿verdad? Santo. Si nosotros entendemos los códigos que se maneja el lenguaje del reino, vamos a poder abrir puertas o también por acciones equivocadas cerramos puertas. Wow. En primer lugar decía que los códigos del reino no se pueden violentar. En el momento que uno violenta un código, uno está cerrándose puertas. Por eso es que se dice que toda acción genera una reacción. Excelente. Entonces, si la acción es de bendición, la reacción, pues de hecho traerá bendición. Wow. Pero si la acción es una acción negativa, entonces lo que vamos a recibir como consecuencia es la negatividad o el efecto de esa acción. Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Oiga bien eso, ministro Stalin. Wow. Las llaves. Él no le dijo la llave porque ese es un término singular. Las llaves es un término plural. Y a partir de allí, las llaves son aquel elemento que un ser humano tiene para abrir puertas. Excelente. Las llaves solo sirven para abrir puertas. Y quizás en esta tarde vamos a compartir cuáles son esas llaves que de Dios a través de Cristo y por medio de su Espíritu nos ha entregado, que están allí en su palabra, para abrir o cerrar puertas. Amén. Ministro, ¿cuáles son esas llaves, la cual debemos de reconocer y saber cómo usarla? Porque esa es otra cosa. ¿Cuáles son esas llaves, la cual el mismo Dios le dijo, te entregaré estas llaves? O sea, las llaves para abrir y cerrar. Amado, ¿cuáles son? Bueno, cuando habla de las llaves, no era de cualquier lugar. El Señor Jesús fue explícito, específico. Él dijo llaves del reino.
no era llave de una bodega, no era llave de una casa en común. No, 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 eran llaves del reino, porque él vino a anunciar el reino de Dios. O sea, Amén. el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, debemos entender que en un reino hay muchas cosas. En un reino tiene que tener un rey, tiene que tener trabajadores, tiene que haber códigos, tiene que haber normas, reglas, leyes, edictos. Pero también en un reino hay tesoros, ¿verdad? Y nosotros no podemos dejar pasar por alto que si el reino tiene tesoro, es evidente que tiene que haber un tesorero y también tiene que haber alguien encargado que tenga esa llave para abrir ese tesoro. Entonces, cada departamento en el reino tiene su propia llave. Entonces, esos son los códigos. Ahora, si nosotros queremos abrir en el reino la gloria para que se manifiesten los milagros, con eso no se lo abre con dinero. No, no. Oh, my God. Usted no puede pagar para recibir un milagro. Para recibir un milagro tiene que orar. Eso es a través de la fe. Amén, Sí, amén. por eso dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la llave de la fe a través de la oración, y hay un don específico que es para recibir el milagro. El milagro no se pacta, el milagro no se paga. Por el milagro hay que tener fe. La Biblia dice que una mujer estaba enferma y dice que tuvo fe, tocó el manto del Señor y recibió un milagro. Oh, my Entonces God. el Señor se volvió a ella y le dijo, por tu fe. Por tu fe. O sea, no por tu siembra, no por el oro ni la plata, por tu fe. Por tu fe. ¿Me podrías explicar, ministro del Señor, cómo se cosecha una fe de ese nivel? Porque hay gente que uno le habla de fe y vive hablándole de fe. Y ellos se preguntan, Pastor Stanley, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo cosechar una fe de que yo pueda recibir un milagro instantáneo? O sea, explíqueme esa parte. Bueno, recuérdese que el tema era... El poder de la poder de la honra, o honra. cómo ser Pero- honrado, cómo ser bendecido. pero- Pero háblame un paréntesis. Vamos a abrir. Vamos a hacer un paréntesis Sí, allí, sí, ¿verdad? sí. Porque estos son temas poderosísimos y que realmente cuando uno entra en estas dimensiones... Hay mucha tela por No, donde cortar. pero ven acá, dicen ustedes, ¿verdad? Ahora, me decía, ¿cómo puedes tener esta fe? Normalmente se puede hablar de 3 niveles de fe. Hay una fe natural, y la fe natural es aquella que por sí un ser humano sabe que existe un Dios y sabe Sí. que existe algo en quien se pueda confiar. Oh, wow. Entonces, por eso que la gente que no tiene a Cristo en su corazón sabe que existe un Dios, pero por eso se hace sus ídolos, para ellos poderse dirigir a ellos, pedirle, orarle. Eso es una fe natural que está ya dentro del hombre. Ahora, Ok. existe el otro nivel de fe, que es la fe que te permite acceder al reino. Esa es la fe que te permite entrar al reino. Y esa fe es cuando ya uno pasa de una fe natural y ahora tiene un encuentro con Jesús a través del oír. Excelente. La Biblia dice, la fe es por el oír, ¿verdad? Por el oír. Entonces, cuando usted escucha de Dios, de Jesucristo, esa palabra causa en nosotros un efecto de tal manera que nos convence. Y el Espíritu hace su trabajo porque Él vino para convencernos. Cuando el Espíritu nos convence, tenemos luz y entonces creemos. Allí ya nosotros entramos a un nivel de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. O sea, que la fe es una llave. La fe es una llave y es por el oír la palabra. Wow. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es esa llave que activa en nosotros la fe. Entonces, nosotros entramos al nivel de fe de creer al Señor, pero esa fe nos alcanza para ser salvos. ¿Sí? Para ser salvos. Pero hay otro nivel de fe, que eso ya la Biblia habla del don de fe, que ya es para cuando ya está dentro del reino, esa ya es para disfrutar de lo que está en el reino. Y eso ya es esa es una fe ya para recibir el don para hacer milagro. Eso ya es otra cosa. Oh my God. O sea que después que usted recibe, tiene la fe, vamos a llamarla así, la fe básica para entrar en el reino, Así es. de recibir a Jesús. Entonces hay otro nivel de fe que es para activar los milagros. Para activar los milagros. Eso ya es creer a eso. Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemos, cuando conversaron, le dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino. Para entrar al reino. Sí. Ahora, primero le dijo, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino.
Entonces, el nacer de nuevo es tener fe para ver. O sea, usted allí está en el reino, pero usted ve lo que pasa. Usted ve que otro hace milagros, usted ve que otro hace señales, prodigios, profetizan, hace descender fuego del cielo, paralíticos se levantan, muertos resucitan, pero usted solamente ve, pero no puede hacerlo. Oh, my Ahora, luego el Señor le dijo, eso es para ver el reino. Para ver. Si no naces nuevo, no puedes ver el reino. O sea, y luego le dijo, tienes que nacer de agua y del espíritu para entrar en el reino. Oh, my God. Excelente. Entonces, esa es una fe que es producida por el agua y por el espíritu. El agua que representa la palabra. El agua representa la palabra. Y el espíritu que representa la vida. Excelente. Entonces, cuando ya estamos dentro del reino, con la palabra viva en nosotros y el espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces, allí ya no solamente vemos, allí hacemos. Actuamos. Ahí actuamos, exacto. O sea, ya somos una llave. Ya somos una llave por medio de la fe, que todo lo que tú pidas en el nombre del Señor, creyendo, así será. Oh, my God. Entonces, hablamos de la dimensión de la fe. Y usted me explicaba ahorita que hay niveles de fe. Hay Primero, niveles. una para entrar, otra para acceder y otra para poder tener el acceso, operar en milagros. en ciertos niveles. Por eso es que hay personas que se maravillan a un cristiano de ver a otro cristiano ya estando en otro nivel En de otro fe. nivel, así. Y dicen, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Yo ayuno, yo oro, Ajá. yo leo la palabra, pero hay como algo más. O sea, ¿qué estaría pasando en ese caso? Ahí hay códigos que a la final esta persona no está siendo sensible a la verdad de Dios. Hay algo que está oculto, algo que está escondido, que necesita revisarse. Por eso dice la Biblia que hay que nacer de agua y del espíritu. La Biblia dice que estos no son engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios por su espíritu. Entonces, Wow. hay que nacer de nuevo. Entonces, ese nivel, por eso dice la Biblia que hay que cada uno ministre conforme el don que haya recibido de Dios, conforme el don de fe. Entonces, para operar en milagros se necesita esa fe de poder, esa fe que tú sabes, de que sabe que aunque no vea, pero ahí está. Excelente, excelente, Entonces, excelente. eso tiene que ver también cómo te relaciona con Dios, te relaciona con la palabra. Entonces, quiero hablarle a esa gente que está viendo cosas, está viendo milagros en otro, está viendo prosperidad en otro, está viendo señales en otro y todavía no estás observando, pues te llamo para que entres al reino, que deje que el Espíritu te sumerja, que una vez que el Espíritu te sumerge en el reino, todo lo que pidas al Padre y sobre todo haga que la palabra de Dios permanezca. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, si mi palabra permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Cuando habla que mi palabra permanece, es confiar plenamente, creer plenamente al Señor sosegadamente, sin dudar, sin titubear, creer que aunque no veas hoy, pero tú sabes que mañana va a ser diferente. Entonces hay que entrar a esa gloria. ¿Cómo puede una persona entrar en esa gloria, en ese nivel de que ya ellos no dependan de la voz de un profeta, es decir, o no dependan de estar buscando palabras para ellos poder creer y ver, sino que ellos puedan acceder, tener esa llave y abrir y cerrar, como dijo Cristo? Eso es muy sencillo. ¿Depende de una búsqueda? ¿Depende de una cercanía? Depende de una relación que tenga la persona con Dios. Con Dios, excelente. Pero ¿cómo puede tener una persona relación con Dios? Es relación con la palabra. Relación con la palabra. Relación con Porque la a Dios palabra. no lo vemos Porque físicamente. a Dios no lo vemos, pero sí vemos las promesas que están en las Escrituras. Excelente. Entonces, hay gente que quiere ayunar, que quiere orar, que es bueno. Orar y ayunar es muy importante, pero si no conoce la Escritura, no conoce la palabra, entonces no conocerás cuáles son las promesas. Amén. Y hubo algo que me impactó. Hubo algo que me impactó porque mientras los discípulos andaban con Jesús, ellos todavía no estaban operando en el nivel la cual ellos operaron cuando ya Cristo se va. O sea que no depende de que tú lo tengas o estés con Él, sino que tú te apoderes, agarres, hagas tuya lo que Él te quiere enseñar o te quiere introducir. Porque Él le decía a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué no aprendés de mí? O sea, ¿por qué Cristo le decía esa palabra? Si ellos estaban con ellos y habían recibido aún el soplo y el calor del maestro. Ok, es fácil eso allí. ¿Por qué? Porque aunque las personas estaban con Jesús, hay un enemigo de la fe. Excelente. Bueno, yo voy a nombrar dos enemigos de la fe. El primer enemigo de la fe es la razón. Cuando razonamos,
Espérese, explíqueme Sí, eso sí. aquí. El problema es que la gente razona las cosas mucho y no cree más. Entonces la idea no es razonar, porque la razón, cuando yo razono las cosas, entonces estoy poniendo una barrera, estoy poniendo un modelo mental que me dice, o sea, esto tiene que ocurrir por lo de acá, pero la fe no comprende de eso. O La sea, fe razonar es dudar. es que el otro enemigo es precisamente la duda. Porque Wow. cuando yo razono, dudo. Oh my El God. primer enemigo de la razón es el raciocinio de la persona que dice esto es imposible. Entonces usted observa a Jesús reprendiendo siempre a los discípulos, no porque tenían demonios, sino porque ellos dudaban. Wow. Entonces, ¿por qué no pudo hacer Jesús muchos milagros en ciertos lugares? Porque dudaban. Porque dudaba. Ahora, hay algo que es verdad que la duda es una de las, ¿cómo te explico? Es una pared, es una fortaleza que no permite al ser humano acceder a lo A lo imposible. imposible. Wow, Entonces, al ver lo imposible. Sí, y por eso Jesús andaba siempre exhortándolo. Es más, me atrevo a decir que la Escritura dice, oiga bien esto, que cuando Jesús resucita y se está despidiendo de los discípulos, en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, dice que cuando le vieron, oiga esto, cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron. Pero algunos dudaban. Dudaban. Wow, ¿No? Dios. Le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, habían visto milagros, señales, prodigios. Jesús había caminado en el mar, Pedro había caminado en el mar. Lo habían visto a él reprender al mar, el viento, la tempestad. Habían visto a la niña resucitar, a la hija de Jairo. Habían visto endemoniados ser liberados. Habían visto cosas extraordinariamente extraordinarias, pero seguían dudando porque Sí, razonaban sí. mucho. Es algo extraordinario porque luego estoy dando una palabra ayer, estaba predicando bajo el tema Jesús está en tu barca y cuando termino de leer el capítulo me doy cuenta que al ver ellos que Cristo reprendió el mar y mandó a callar los vientos, ellos se postraron y adoraron. O sea, yo entiendo que ellos entran en otro nivel de creer, de querer, o sea, de reconocer. Y yo entiendo como que reconocer es meter, como anhelar estar en ese nivel y creer. O sea, Sí, es importante eso allí porque primero hay que entender el contexto de lo que pasaba allí en el mar, porque acuérdense que esa era una región de los galarenos que se le conocía y eran personas que adoraban a dioses ajenos. Entonces para ellos era el dios del mar que adoraban allí y eso era una potestad que estaba normalmente allí, a la que ellos le rendían adoración y ellos criaban cerdo precisamente para sacrificar a ese dios. oh my God. Es tremendo. Entonces, cuando Jesús hace eso, ellos entienden que Jesús tiene potestad sobre todos los niveles y sobre todos los dioses. Por eso es que algunos adoran, pero eso no le quita que duden. Entonces hay personas relacionadas en el reino y no ven los milagros porque todavía siguen dudando. Yo te llamo en esta hora a que no dudes, a que si la palabra de Dios está en tu corazón, está en tu vida, solo créele. Que si Dios te habló, Él te va a cumplir. Si Dios te prometió, te lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Pero necesitas entrar a ese nivel de fe de que sabe que aunque tu razón te diga no, el Señor dice sí. Aunque tu razón te diga es imposible, el Señor te dice para mí todo es posible. Porque el Amén. que crea la palabra va por encima de la razón y por encima de cualquier circunstancia. Eso es así, amén. Yo creo fielmente en el poder de la palabra y me he dado cuenta que hay personas que aunque diezmen, aunque ayunen, aunque oren, necesitan más que meterse, como creer lo que en realidad ellos quieren ver y no dudar, porque usted decía que la razón y la duda van de la mano y a veces aunque nosotros anhelamos de que un milagro acontezca en nuestra vida, tenemos esa duda, porque cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro, llega Marta, pero que Marta era cristiana. Entonces, ¿por qué Marta le dice, si tú estuvieras aquí, si tú hubieses estado aquí? O sea, ahí había como un nivel, ¿sería duda o sería razonamiento? Claro, allí habían dos cosas. Primero, que ella estaba razonando y cuando el Señor le dijo, Él se iba a resucitar, automáticamente razonaron. ¿Por qué? Porque los hebreos, independientemente de ser o no ser cristianos,
o sea, los hebreos sabían que en un día postrero todos los muertos iban a resucitar. Sí, eso yo lo tenía claro. De ellos hecho, ya se lo dijo. Claro, Yo sé que en aquel día. sí, resucitará, pero que ella estaba razonando lo que ya estaba escrito. Pero lo que ella no entendía es que lo que estaba escrito estaba personalizado. Oh, my God. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, él es la razón de la vida. Wow. Entonces, él resucita a quien quiere. Sí, amén. Él tiene el control de todo lo existente y lo no existente. Y si algo no existe, solo para que lo tengamos, él lo crea. Amén. Con el poder de su palabra. Entonces, ella pensaba en el día postrero. Ella pensaba en el día postrero, era el fin. Ella pensaba el fin de los tiempos, porque esa es la razón. Pero él le dijo, no, yo te hablo de este tiempo. Te hablo de que ahora es. Acuérdense que lo que le dijo a la samaritana, cuando ella le dijo, nuestros padres nos enseñaron que hay que adorar en este monte, pero luego tenemos que ir a Jerusalén. Y tú sabes, pero es que el Señor Jesús le dijo, llega la hora y ahora es cuando los adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y adorarán en este monte, en el otro monte, en cualquier lugar. God, donde quiera. Pero ven acá, en donde quiera. O sea, no, pero usted está dominicano. Él estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de esa promesa. Ya sí, estoy aquí, amén. Adórame. Wow. Y cuando ella entendió eso, entonces ella tenía en su cabeza un cántaro. Y ese cántaro habla de peso, habla de religiosidad, habla de que ellos tenían agua, pero un agua limitada. Ella dice que arrojó, botó ese cántaro y le dijo, pero ven acá. Tú eres el hombre de quien estábamos nosotros esperando. Entonces, cuando tú ya ves la promesa delante de ti, tú no tienes que estar esperando otra cosa, simplemente creer que Él lo va a hacer. Amén. Wow. Pero no se olvide que el tema es la honra. Sí, no, el tema es la honra. Como una persona puede ser bendecido. No solamente, digo, aunque eso es algo básico, saber honrar a los demás, llevar una vida consagrada y ser fiel en lo que es honrando con los diezmos, con la ofrenda. ¿Cómo puedo? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo puedo ser? Porque hay gente que tienen años y años trabajando, apóstol. Años y años trabajando, luchando por un sueño y al final, o sea, no han podido lograr. Ellos diezman, ellos ofrendan, ellos oran, ellos ayunan, pero no acontece nada y ven a otros prosperar. Es allí porque, a ver, primero porque tienen que utilizar la llave. Y muchas veces no se usa la llave como debe de ser. Esa llave es una llave de honra. El diezmo o la ofrenda, eso no debe de ser algo de ley. Porque el diezmo y la ofrenda no tiene que ver con la ley. Eso más bien fue introducido en la ley, pero antes de eso ya se lo hacía. Acuérdate que los primeros que llevaron primicia y ofrenda a Dios fue Caín y Abel. Caín y Abel, excelente. Ahora, Dios siempre está... entender que, mire, el reino de... O sea, la parte financiera tiene su llave. Y la llave de la parte financiera es la moneda, es el dinero. Entonces el Señor Jesús dijo, el profeta dijo en Malaquía, dice, traigan los diezmos y las ofrendas. Al alfolí. Y ofrenda al alfolí. Y dijo, y hallarán alimento en mi casa. O sea, siempre una acción genera una reacción. Si no llevan esto, no va a haber alimento. Wow. Si no llevan esto, no va a haber alimento. Entonces, dice ahí claramente, y probadme en esto. Allí no estaba hablando que le estaba llamando a probarle en oración, en ayuno, para que Dios provea la finanza. Dice, probadme ahora en esto. O sea, hay una llave que Dios llama que le probemos para que la entremos, para que la introduzcamos. Y esa llave va a generar una reacción de parte de Dios. Entonces, la única manera de que una persona sea próspera en la parte financiera es que haga las cosas bien, con entendimiento. Ahora, acuérdese que Job era un tipo que ofrendaba, era un tipo que ya hacía sacrificios. Excelente. Y todo lo hacía, ¿por qué? Por miedo. My God, no, espérese, decláreme eso aquí porque... Sí, él lo hacía por miedo. Todo lo hacía por miedo y porque había escuchado y no porque se le había revelado. Cuando uno hace las cosas por miedo a que venga una consecuencia, o porque otros la hacen sin entender, sin el entendimiento abierto, sin la gratitud el agradecimiento de que tengo que hacerlo porque alguien lo está diciendo. O sea, si no se lo hace con el espíritu correcto, no va a tener ningún resultado bueno. Ahora, acuérdese que Job hacía las cosas por oídas. Por oídas. Y por miedos. Wow. Mire, por oída y por miedo. Primero,
porque él hacía ofrenda, él hacía de todo, pero luego, dice la Biblia, él dijo, el mal que yo temía Vino sobre mí. me ha sobrevenido, vino Wow. sobre mí. El mal que yo temía, O sea, ahí se declara claramente que por miedo. por miedo. Wow, No a que pasara eso. A que pasara eso. Él no quería ser pobre, él no quería ser mendigo, él no quería ser enfermo. Y entonces, por ese miedo, él daba las cosas. Y luego termina diciendo, Job, de oídas te había oído. Cuando ya se confronta, ya cuando él hace las preguntas a Dios y Dios le responde, ya los tipos se conocen. Sí, sí, ya ahí él ve a Dios. Ya. Porque él lo declara. Claro, ya tiene el proceso. Entonces él dijo, de oídas te había oído. Pero ahora, Mis ojos o te sea, ven. el tipo nunca vio a Dios, nunca experimentó algo, simplemente hacía las cosas por oídas y por miedo. O sea, que usted me explica que la doble bendición que tuvo fue porque ya no lo hizo por miedo, Ya sino no, porque él lo estaba haciendo porque conocía quién lo hacía y sabía quién era. Correcto, a quién porque él lo se hacía. le reveló Dios. Oh my God. Y a través del proceso se le reveló, lo conoció. Y desde allí en adelante ya Job no hizo las cosas ni por miedo ni por oído, sino por lo que él había visto, Wow. por lo que se le había revelado, por lo que él había experimentado. Entonces, cuando tú experimentas la palabra viva, ya no haces las cosas por miedo. El pastor o quien sea te puede decir, trae el diezmo si no te viene desgracia. Y tú le dices, yo no traigo eso porque tú me lo exiges. Yo traigo eso porque Wow. estoy agradecido. My God. Estoy Aleluya. agradecido. Esta es la llave que va Santo. a asegurar mi bendición. O sea, que usted me está explicando que hay un tipo de llave la cual Claro. tú técnicamente te manejas. Si estás utilizando una llave que no es la correcta, aunque haga lo correcto. O sea, me explico. Job lo hacía por miedo y por temor a que le vaya a sobrevenir lo que le llegó. Lo que le llegó. Pero Así. cuando él comenzó a hacerlo correctamente, no por una obligación, No. sino por agradecimiento Así y honrar a quien lo había mantenido en pie, aún en su aflicción, entendió y comenzó a ser bendecido doblemente. Doblemente. O sea, hay personas que pueden ser bendecidos al 100%, aleluya, solamente con ser agradecido y hacerlo con amor a Dios. Claro, porque Dios necesita a nosotros procesarnos, o sea, para enseñarnos que ya no tenemos que hacer las cosas porque otros nos obligan, otros nos exigen o por miedos, ¿verdad? Y sino que Dios dice, bueno, yo voy a sacarte de esa ignorancia para que tú me conozcas, para que puedas hacer las cosas como yo quiero. Por ejemplo, Caín y Abel, ¿quién les enseñó a honrar a Dios, a ofrendar a Dios? Tuvo que haber sido su padre. Sí. Y por eso es que cuando ellos sembraron y cosechaban, tenían que traer Automáticamente. Automáticamente. Ahora, ¿sabían hacerlo? Claro. ¿Conocían las exigencias de Dios? Claro. Ellos sabían que esa era la clave de la prosperidad. Oh my God. O sea, la primicia. Eso era la clave, esa era la llave, Pero- esa era la semilla. Pero apóstol, explíqueme, ¿qué pasó cuando entonces si ellos llevaban la primicia? ¿Qué pasó con el corazón de Caín? ¿Qué aconteció ahí? Es que, por eso digo, hay un estándar, hay una medida, hay una plenitud. Entonces Dios tiene su estándar. O sea, esto no es como decir, la viuda llevó 2 blanquitas. Sí, pero la viuda llevó las 2 blanquitas. Porque eso era lo que tenía. Porque no tenía Ay, más. santo. No tenía más. Entonces, todo lo que dieron... Lo dice la palabra, lo que tenía. Ven, pero por eso le estoy diciendo, los que llevaron, ellos no dieron lo que solo tenían, dieron lo que les sobraba, porque ellos ya tenían asegurado el desayuno, el almuerzo, la merienda y el día de mañana. Pero la viuda, eso era su único seguro de vida hasta ese momento. Wow. Y ella depositó su seguro de vida en las manos del banco más seguro, que la Ay, multiplica. Wow, 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 Eso fue wow, una wow. cosa de loco ahí. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿quién creen que Dios más? Y entonces todo el mundo miraban a los encopetados que llevaban y botaban la plata y eso eso ahí era bastantísimo. Pero esta vio sus 2 blanquitas porque no tenía más. Entonces la idea no es llevar 2 monedas. La idea es llevar a aquellos que ya debe de estar comprometidos. O sea, que eso va relacionado también con aquella mujer de Sarepta que teniendo solamente un puñado de harina pudo honrar por la palabra del profeta. O sea, ella honró directamente a Dios. Sí, es que ahí Y hay por eso hubo provisión. por supuesto, es que ahí hay un contexto. Hay un contexto. Porque eso fue una ofrenda de muerte. Eso fue que yo te voy a dar lo que yo tengo y me voy a echar a morir. Sí, pero es que ahí hay un contexto. ¿Cuál? El contexto era de que esta mujer, acuérdese que esta era la que su esposo había muerto. Sí.
Entonces se había levantado una necesidad inmensa. Una necesidad, una sequía. Como murió el esposo, y dice que el esposo era hijo de los profetas. Sí. Entonces, ella tenía cierto conocimiento. Ella tenía conocimiento. Oh, my God. Ella no hizo la cosa y Dios, Y le que a dijo, lo loco, sí. y Dios le dijo a Elías, vete Yo di allá, una orden. vete allá porque hay una viuda que necesito que te sustente. Pero el asunto de Dios con esa viuda no era para que sustentara a Elías, era para pagar una deuda. Wow. Es que el esposo de esta mujer era profeta. Y para sostener a unos profetas, oiga bien esto, para sostener y bendecir a unos profetas, alimentarlo. O sea, ese hombre sabía de honra. Es que, claro, el profeta hizo un préstamo, prestó para alimentar a estos profetas. Eso es una historia que hay allí. Oh, my God. Y cuando se muere, quedó con esa deuda. Quedó con esa deuda. Pero ¿a quién fue que alimentó? A los profetas. A los profetas. Se endeudó para los profetas. Y la viuda le dijo a Elías, y tú sabes que mi marido era profeta y tengo esa deuda allí. Y entonces por eso Elías dijo, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, dame a mí primero y luego prepara y come para tus hijos. Y luego, ¿qué tienes en tu casa? Llama a tus hijos. Y entonces que busquen la vasija. La vasija. Y empezó y llena la una y llena la... Y él le dio un negocio empresarial. O sea, Dios quiso pagar una deuda porque el que le da Dios no es deudor de nadie. Entonces, cada vez que tú pones una semilla en el reino o a un hombre de Dios, oye bien, eso es una deuda delante de Dios y Dios te la tiene que pagar tarde o temprano. Oh, my tú no te lo God. esperas. Eso es una cosa poderosa allí. Entonces, o sea, eso es una llave para tú. No, es que la finanza es la llave del reino para abrir la finanza. La oración es para abrir lo que tiene que ver con señales, milagros, prodigios. O sea, no se puede ligar una cosa con la otra. No, tú no puedes pagar. Los milagros no se compran. No se pueden comprar jamás. Jamás. Yo no sé. Es un error. Es un garrafal. Ahora, honra, oiga bien lo que dice Proverbio, dice Salomón, honra al Señor con tu riqueza, Proverbios 3:9. Honra con tu riqueza, no dice con tu oración. Sí, excelente. Oh, my God. Y aquí habla de riqueza. Y con los mejores de todos lo que produce. Estoy hablando en una versión distinta. Con lo mejor de todo lo que produce. Lo mejor. No con cualquier cosa. Luego dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Oiga bien eso. Esto está poderoso. God. Entonces, una acción genera una reacción. Entonces, cuando tú accionas, introduce la llave de la finanza en el reino de Dios, en los beneficios son los intereses que te producen en Dios. Y Dios te lo recompensa, multiplicado al 100%. Entonces, para que una persona sea bendecida, sea bendita, oiga bien, tiene que primero honrar en el reino de Dios. Tiene que honrar a Dios con su finanza. Y esto habla de diezmo, esto habla de ofrenda, habla de primicia, esto habla de un montón de cosas que usted y nosotros tenemos que hacerlo siempre. Hubo algo que me impactó, pastor, y es que, o sea, hay personas que no entendían eso hasta ahora. Ellos ligaban todo. No, yo voy a ofrendar para que un milagro. No, yo voy a ofrendar porque yo quiero que Dios me sane. ¿Puede funcionar eso? Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. Yo quiero sembrar porque quiero sembrar para que el milagro en mi familia acontezca. No, la Biblia no dice eso. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico, porque usted no ha visto a nadie dando dinero para recibir un milagro según la Biblia. De hecho, en una ocasión había un mago que quería comprar a Pedro. Pero eso es, y Pedro lo maldijo, a él y a su dinero. Le dijo, te veo en prisión de oscuridad. O sea, turbado. Wow. O sea, toda persona que pide dinero por un milagro está turbado, está bajo prisión de oscuridad, está bajo ignorancia, está bajo de influencia de demonio, porque el milagro no se compra. El milagro no es con dinero. El milagro no es con finanza. El milagro de sanidad, de liberación. Es por fe, oración. Por fe. Wow. Eso es por fe. Eso es por fe. Eso es por fe. Pero el tema financiero, para que usted sea próspero, bendecido, para que sus finanzas estén estables, para que usted no tenga problemas con temas financieros ni con sus hijos y deje una buena generación, usted tiene que sembrar en el reino. Una pregunta, pastor, o sea, hablando de lo que es el poder de la honra, o sea, por eso, y diferenciando lo que es oración,
para recibir la fe en Cristo Jesús y honra para ser bendecido en la vida económica. O sea, son dos cosas y son dos llaves, dos tipos de llaves diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora el Espíritu me lleva a la historia donde el profeta Eliseo había declarado una palabra sobre un guardia adinerado y el hombre le quería pagar con vestido. Pero este hombre no quiere, él no acepta eso en el momento, sino que Giezi va y toma esos bienes. ¿Y qué pasa? Cae una lepra sobre él. O sea, dando a entender, es que tú no pudiste tomarlo porque yo no vendí milagro. Claro, es que ahí está lo que le estoy diciendo. Si Eliseo hubiera cogido esa cosa. O sea, la lepra cae sobre él. Sobre él. ¡Wow! Sobre él, porque él podía recibir un presente, pero de alguien que venga limpio, no alguien que venga sucio. Espérate, que esto es algo más fuerte. O sea que no es como mucha gente dice, no, porque el dinero se santifica cuando llega aquí a la iglesia, bueno, aunque me lo dé fulano. No quiero meterme en eso. No quiere meterse en eso ahí. Sí, pero, o sea, dependiendo. Hay que cosas que tú tienes que saber de dónde vienen y cosas que, si tú sabes de dónde vienen, tienes que atenerte porque todos los favores se pagan. Todos los favores todos los favores se pagan. Si viene un tipo que tú sabes que es raro, que anda con cosas raras, sí, y te trae un montón de cosas y tú las recibes, tú sabes que en cualquier momento que las consecuencias van a llegar. No, y te va a pedir un favor y tú tienes que después de hacerlo, porque, es verdad, es cierto. Ahora, si tú no sabes de dónde viene, ya es otra cosa. Claro. Si tú no sabes de dónde viene y que te... Y ahí no pregunte. Mira, yo quiero darte una ofrenda. No, ahí no pregunte. Usted simplemente reciba, santifique. Ahora, dígame, ¿usted cree que... dice que los cuervos llevaban alimento a Elías? Los cuervos. Los cuervos. ¿Para usted era persona o aves? Porque hay una incógnita. No, son personas. ¿Son personas? Sí, no son aves, son personas. La historia dice que había un grupo de hombres que se le destinaban los cuervos porque ellos vivían escondido en cuevas y andaban por ahí, y estos eran aquellos que de alguna manera le quitaban a los que más tenían, o como tipo de una banda así, y como algo social, y ayudaban a los demás, pero eran personas... Eran como Robin Hood, le quitaban a los ricos y le llevaban a los pobres. Eso, los que estaban metidos ahí en las montañas, los que estaban allí, y dice que usaban vestiduras negras y salían en la noche, y por eso parecían los cuervos, porque no se los veía. Okay, eran los que estaban cuando dice la vi, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Estos estaban escondidos en las cuevas y la gente pasaba, salían y robaban y para sostener a su gente. Entonces eso era determinado los cuervos. Y esto Dios le dio, oiga bien, le dio órdenes para que lleven a Elías alimento. O sea que Dios puede utilizar a una gente en pecado o bajo maldición para bendecir a un hijo de él. Al diablo lo manda para que te bendiga. Sí. Oh my God. O sea que debemos de dejar esto claro aquí. Debemos de diferenciar lo que es ofrendar para poder tener puertas abiertas en nuestra vida económica, sí, y saber cosechar una fe, una búsqueda, una intimidad para poder ser bendecido familiar y a nivel de liberación y poder operar en dones sobrenaturales en nuestra vida. O sea, hay gente que lo están doctrinando y que ellos están mezclando todo. No sé si es porque no atencionan o porque no tienen un buen tutor. Ahora he entendido de que no se puede ligar una cosa con la otra. No. Si es honrar a Dios con tus bienes, es porque tú quieres que una puerta de bendición se abra. Si es que tú quieres honrar a Dios a nivel de fe o de búsqueda, es porque tú quieres recibir un milagro, tanto familiar o ser elevado a otro nivel para poder operar en esos niveles. Wow. Yo quiero decir algo más allí. En Proverbio dice, el alma generosa será prosperada. Excelente. El alma generosa, sí, no el alma espiritual. No dice el alma que más ora. Wow. Ni el alma que más ayuna. O sea, si usted ora más, claro que va a prosperar en relación a Dios. Si usted ayuna más, claro que su cuerpo va a prosperar porque va a salir la toxina y usted va a estar más malsocito para tener comunión con Dios. Sí. Si usted lee la Escritura y se mete a la lectura de la Escritura, hace estudios teológicos, es hecho que va a prosperar su parte intelectual, su capacidad de acción efectiva. Va a ser efectivo en lo que haga a través del conocimiento de la Escritura. Pero si usted honra con la parte material, cuando hablamos de Dios, hablamos de todo lo que se mueve en el reino de Dios. Amén. Por eso Dios le dijo a Abraham, al que te bendiga, yo lo bendeciré. O sea, Dios le dio a Abraham un seguro de vida.
Y no solo a Abraham, sino a la gente que podía ver a Abraham. Cuando la gente le daba a Abraham, esperaba de Dios una recompensa. Wow. Por eso le dijo, al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Wow. Entonces, es importante entender que la bendición de Dios está, escuche esto, la bendición de Dios está encapsulada en una acción en todos los campos. Wow. La bendición de Dios para los hombres está encapsulada en una acción. En una acción. En una acción. Y la acción En una es, búsqueda, en una acción. No, es que la acción es introducir la llave, es la obediencia. O sea, marchar. O sea, no Hacerlo. solamente porque Cristo le dice, por eso Cristo complementa fe, pero con obra. Con obra. La acción es la obra. Sí, así O sea, muévete. Es que, acciona. Es que cada cosa te habla de algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obra de la fe? La fe tiene su obra. La oración, el ayuno, la búsqueda, La fe tiene la lectura. su obra. La obra de la fe es accionar en lo que creo. Accionar en lo que Es creo. accionar en lo que En creo. lo que creo. Y eso es ser efectivo, ¿verdad? Santiago le dijo, muéstreme en su fe y yo le muestro mis obras por mi fe. Wow. Es que la fe tiene una obra. Entonces hay gente que habla más de fe que de obra. Pero no ha resucitado ni no se le ha ido ni la fiebre al gato de la casa. No, espérate. Y andan echando demonios por todos lados, entre comillas, no sé qué cosa echan. Pero mírame, la fe tiene su obra. Es más, porque somos... O sea, que eso es literal, algo real, no místico. No. Esto no es que yo voy a hablar de la fe. Yo tengo que demostrar. ¿Por qué usted cree que los griegos, los romanos, creyeron al mensaje de Pablo? Porque él decía y hacía. Sí, O sea, es cierto. no es que iba dando... Con demostración de poder. Pero él siempre decía, con demostración en el espíritu. Pero por la obra de la fe. La fe tiene su obra. Si tú dices, yo tengo fe que Dios hoy va a sanar, pues tienes que sanar, porque caso contrario no tiene fe. O sea, hubo algo que usted dijo aquí. Por demostración del espíritu, pero por la obra de la fe. Por la obra de la fe. Es claro. Ahora, en el tema de la bendición financiera, Excelente. entonces, nosotros damos, ¿verdad? Porque el alma generosa será prosperada. Será prosperada. Entonces, ¿la prosperidad qué es? Es la recompensa de la acción de la obra, de la generosidad del corazón. Excelente. Porque el que da, recibe. Recibe. Claro, entonces la generosidad es el beneficio de la obra a través del dar. O sea, yo doy, recibo la recompensa. Yo recibo la recompensa. Yo te bendigo a ti, yo recibo la recompensa de Dios. Yo he tenido casos que he hecho cosas para otras personas y yo digo, bueno, a la final la persona no me lo recompensó, pero por allá Dios obra. Mueve otra cosa y bendice, es cierto. ¿Sí? Entonces, en esta tarde queremos decirte que la llave, una de las llaves del reino y lo que mueve la finanza en el reino es la generosidad. Wow. Porque la ofrenda es una llave que abre puertas. Oiga bien eso, esto es poderoso. Wow. La ofrenda es una llave que abre puertas, pero asimismo una persona que no, el alma generosa será prosperada. Solo prospera el generoso. Una pregunta, pastor, y discúlpeme. O sea, el asunto de la generosidad tiene que ver con niveles a quien usted se lo haga. También tiene que ver con diferencia a quien usted lo haga. Por supuesto, porque, a ver, si tú conoces el campo y sabes que este campo es estéril y que no produce nada, no desgastes tu semilla. Wow. Porque hay gente que tú lo ves en miseria, y tú le estás dando y le estás dando y tú le estás dando. Tú estás malgastando tu semilla. Tú tienes que saber en qué y en dónde y en qué territorio colocar tu semilla. Claro, porque si tu semilla está en un campo, en un terreno fértil, va a prosperar. Porque hay gente que está bajo maldición, que está bajo consecuencia, porque no prosperan, no porque Dios no quiere, sino es porque no son generosos. Oh, y uno está dando su semilla, está metiendo su semilla allí y no va a retener la recompensa. O sea, que hay personas, usted me dice, que no es que ellos no obran para que el milagro acontezca, sino que están sembrando en saco roto. Wow. Claro, le voy a poner un ejemplo. Y yo creo que ahí vamos a ir cerrando, ¿verdad? Sí, claro, bueno, claro. Le voy a poner un ejemplo. En Génesis capítulo 4, cuando viene la consecuencia de Caín que mata a Abel, ¿usted sabe qué fue lo que Dios le dijo a Caín? ¿Qué Dios le dijo? Dios le dijo a Caín, por haber hecho esto, cuando siembre, dice, Dios maldijo la tierra por segunda vez. La primera vez la maldijo
Pero claro, ahí se la maldijo para Caín. La primera vez la maldijo por causa del pecado de Adán y Eva, que le dijo, maldita será la tierra por tu causa, y espinos y cardos producirá. O sea, el espino y el cardo, es decir, lo que le duele al hombre por hacer el día de hoy al caminar, ¿verdad? Es por causa de una maldición que Dios le dio a Adán, ¿verdad? Adán. Maldita será la tierra por tu causa, y espino y cardo producirá. Es decir, que el espino y el cardo, eso es fruto de una consecuencia. Fruto de una consecuencia. Listo. Y luego, la segunda vez se la dijo a Caín. Cuando Caín mata a Abel y le dijo Dios lo que iba a pasar con él, luego, donde quiero hacer énfasis es allí, cuando le dijo, la tierra no va a producir, donde tú siembre, la tierra no te dará su vigor. Ay, 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 ay. La tierra no dará su vigor, es decir, la tierra no tendrá la potencia para hacer que la semilla que siembre produzca. Entonces, porque todo el mundo sembraba y cosechaba, pero cuando Caín sembraba, no había cosecha productiva. ¿Por qué? Porque Dios lo ató con esa palabra. Wow. Y entonces todo el mundo sabía que este hombre estaba bajo una maldición. Entonces esa fue la señal que Dios puso sobre Caín. Wow. Cuando la gente piensa que es una señal en la frente o en la mano derecha, no sé en dónde, la señal de que una persona, por lo menos dentro del contexto hebreo, cuando una persona es pobre, es mendiga o está en un estado de miseria o calamidad, es porque están bajo una consecuencia de maldición. El reino entonces tiene que ver con riquezas. El reino, claro, porque si no hay riqueza en un reino, no es rey, no hay reino. Dios. Si no hay riqueza, o sea, yo no sé cómo lo ven otros. Si no hay riqueza en un reino, ¿cómo se puede llamar reino? ¿Cómo se puede llamar reino si un reino necesita tesoro, necesita bienes, necesita dinero para comercializar, para comprar, para vender? Necesita un reino. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de un reino, pues. Un reino no puede ser. ¿Usted cree que Jesús andaba pobre? La Biblia dice que la gente que seguía a Jesús era uno de los más importantes de las ciudades. Claro. Dice que la esposa del tesorero o del administrador de los reyes, de la riqueza de Herodes, ¿verdad? Dice que la esposa de él, era una de las que caminaba con Jesús. La esposa del tesorero, la esposa del que cuidaba el tesoro de ese país. El tesoro de este hombre. Era una de las discípulas que caminaba con Jesús. Y dice que esta, junto con otra, incluida la abuela de Juan, o de Marco, perdón, de Marco, cuando está la dueña del aposento alto, dice que eran mujeres ricas. Y esta era que hacían la vestimenta para Jesús. Por eso que el diseño de la vestidura de Jesús era de la mente de la esposa del que cuidaba los tesoros de Herodes, y su vestidura era igual a la vestidura de Herodes. Por eso su vestidura era vestidura que solo se ponían los reyes. Y estas tenían y sostenían a Jesús, y no solo el ministerio de Jesús, sino a Jesús y todos los que estaban con él. Por eso que toda persona que camina con Jesús, que está de la mano de Jesús, siempre va a tener provisión de parte de Dios y de parte de la gente que lo rodee. Bueno, my God, que el Eterno te bendiga, ministro, de verdad. Wow, tremenda palabra. Aquí nos dimos cuenta de que hay llaves, hay códigos, la cual usted mismo es que se tiene limitado en cierta parte. No diga que es un problema del diablo, no diga que es un problema de... No. Es que usted tiene que utilizar esas llaves. Aleluya, gloria al Señor. Utilizar la llave de la fe, de la búsqueda, para cosechar una fe de milagro. Y si quiere ser bendecido también económicamente, utilizar el poder de la honra. Esto quedó claro aquí. Utilizar la llave de la fe a través de la obra, metido en la presencia, leyendo la palabra, cosechando esa fe fina para poder operar y recibir milagro. Y si hablamos entonces de la vida económica o de lo natural, entonces utiliza la llave del poder de la honra, de sembrar en buena tierra, de honrar a Dios con todos tus bienes, con lo mejor, como dice la palabra del Señor. En este momento voy a pedirle al hombre de Dios. Él va
a leer, ¿verdad? Algo. Sí, voy a leer algo. Y así se va a despedir orando por cada uno de ustedes. Así que comparta esto y que Dios te bendiga. Dale, profeta. En el libro de Lucas, capítulo 8. Excelente. Lucas capítulo 8, ¿verdad? Desde el verso 1 en adelante. Voy a permitirme leer esto porque dale, hay varón, gente dale. que escucho y va a decir, están locos, que no sé qué. Ahora verá. El que no sé qué y es dominicano. Sí, sí. Bueno, uno se le pega a lo bueno. Bueno, versículo 1 en adelante. Hay una versión aquí que dice, el libro de Lucas, dice, los días siguientes, oiga bien, los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos, y escuche, y a ver, muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios, no de las religiones. Oiga bien. Y con Jesús andaban también sus 12 discípulos. Versículos 2 y 3 en adelante dice, y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, oiga bien, de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Ay. Habían niveles ahí. El administrador del rey Herodes, yo se lo dije. Del es rey decir, Herodes. ¿y quién era el administrador? Alguien en quien se les ponía la riqueza, del reino. o todo lo que había en la casa de ese hombre. Él era el administrador, el mayordomo. Y la palabra mayordomo tiene que ver con el mayor, es decir, la persona que tiene el rango mayor o superior para administrar. Y nada más y nada menos que la esposa del administrador era aquella que andaba con Jesús sirviéndole y no solo llevándole agua. Dice, con su dinero. Abrieron puertas, metieron la llave en el reino y fueron prosperadas. Permíteme orar. Amén, amén. Wow, gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en esta tarde bendecimos a cada persona que está allá, que nos pudo hoy contactar, que se pudo conectar, Señor. Bendecimos sus vidas y oramos que la generosidad que está en su espíritu se siga multiplicando. En esta hora, Señor, tu palabra dice, el alma generosa será prosperada. Y toda acción tiene una reacción. Y las llaves del reino son para abrir y sacar lo que necesitamos. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Gracias, porque en ti somos benditos. Por eso le dijiste a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré, haré que seas famoso y serás bendición para las naciones en ti. Señor, hoy bendecimos cada familia, cada persona que está conectada, enganchada allí a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas, ayúdalos, guárdalos, multiplícales, prospéralos, Señor. Y a través del milagro de sanidad, oramos por los enfermos, que sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Gente que está con cáncer, con sida, con diabetes, con cualquier enfermedad, hoy declaramos esa sanidad sobre tu cuerpo. Levanta tu mano. Me viene a mi espíritu un nombre, Julio Barbosa. A ti te hablo en el nombre de Jesús. Julio Barbosa, hoy declaro sanidad sobre tu cuerpo, sanidad sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por familias, por matrimonios, por personas que están atravesando momentos difíciles en la área financiera. Hoy oramos para que sean restaurados, restablecidos, restituido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por sanar enfermos, por libertar cautivos y por levantar a los que están caídos, Señor. Y a través de tu palabra bendecimos las vidas de todos los que nos están escuchando y observando a través de este medio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos esta nación y bendecimos las naciones en donde te encuentres. Y desde acá declaramos bendición sobre ti y sobre los tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde
comparte esta poderosa enseñanza. Nuestro hermano Luis Alberto Gómez desde Ecuador, pastor, profeta, apóstol, Dios mío, está aquí acompañándonos en esta ocasión. Y estuvimos hablando de lo que es el poder de la honra y el poder de la fe en Cristo Jesús. Cuáles son sus beneficios y cuáles son esas llaves, la cual abre puerta para recibir milagros y la cual abre puerta para ser bendecido y posicionado y colocado por Dios, aleluya, en un lugar de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Tu hermano Stanley Medina, bendigo la vida de las 1000 personas que se llegaron y que estaban conectadas ahí, viendo y escuchando esta poderosa enseñanza. Shalom.